queridos hermanos, bienvenidos a este culto virtual. Les invito a abrir nuestras Biblias en Juan 21, del 1 al 6. La palabra de Dios hoy nos dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: También nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca, y hallarán. Ellos echaron la red, y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Vamos en este tiempo, mis queridos hermanos, a prepararnos para alabar a nuestro Señor. Lo declara la Escritura. ¿Cómo están, queridos amigos? Les saludo
cordialmente. Siempre es un gozo para mí compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y quiero contarles la historia de Lolita. Lolita es una chica de 25 años que a ella le gusta el rock, le gusta el metal, y durante este tiempo que ha estado en la pandemia, ha estado pensando sobre su vida, y ella, que no ha ido a una iglesia evangélica nunca, consideró la posibilidad de asistir a una iglesia, de estas iglesias que se están reabriendo últimamente. Como ustedes saben, por lo menos aquí en Ecuador, el COE Nacional ha autorizado que se abran algunas iglesias. Y con esto no quiero decir, por si acaso, que las preferencias musicales de Lolita, que le gusta el rock, el metal, estén mal, de ninguna manera. Simplemente es alguien que ha estado pensando sobre su pasado y dijo, voy a ver si asisto a una iglesia a ver qué pasa, porque quiero dejar a un lado algunas cosas de mi pasado y quiero iniciar una nueva vida. Para muchos, esta época de pandemia es como el fin de todas las cosas. Por la economía, por la salud, por las muertes, por tantas cosas, ha sido el fin de muchas cosas. Pero para Lolita, ella tenía la esperanza y tiene la esperanza de poder iniciar una vida nueva. Entonces, se aventuró, fue a una iglesia, tímidamente estaba en la puerta, no sabía qué hacer. Vino un diácono que se llamaba Gedeón, se llama el diácono, Gedeón. Vino Gedeón Ramírez y le quedó mirando de pies a cabeza. Claro, Lolita tenía el vestuario pues de negro, ¿no? Como buena metalera. Y entonces ya percibió Lolita algo medio extraño en la mirada de Gedeón. Y Gedeón le dijo, sí, ¿en qué le puedo servir, señorita? Ella le dijo, ¿sabe que yo quisiera ver si asisto acá a la iglesia? Me voy a sentar acá al último. Gedeón se quedó pensativo, le miró otra vez de pies a cabeza y no se aguantó las ganas y le dijo, señorita, ¿sabe que creo que la manera como usted está vestida no es muy apropiado para que ingrese al culto? ¿Qué le parece si va y se cambia y ahí regresa? Porque de pronto hay personas que se van a sentir incómodas. Usted ve cómo están vestidos todos, cómo estoy vestido yo, que estoy uniformado con el uniforme de la iglesia, si me ve. Y hay otros también que están con terno, así, pero no sé si es que puede hacer eso, le dijo. Lolita regresó un poco triste y salió de la iglesia. ¿Qué piensa usted? ¿Estará bien lo que hizo el diácono Gedeón Ramírez? ¿Qué hubiera hecho usted si se pone en los zapatos del diácono Gedeón? ¿Hubiera permitido que Lolita ingrese a la iglesia así vestida como estaba, de metalera, de negro todo? ¿O qué hubiera hecho? Es una pregunta que nos hacemos hoy en día. Y quisiera que dejemos un poco esta historia de Lolita ahí en suspenso. Después vamos a terminar la historia de Lolita, a ver el desenlace al final de este mensaje. Pero el título de este mensaje se llama El fin es el inicio. Porque Lolita quería finalizar su vida de pecado y quería iniciar una nueva vida en Cristo. Lastimosamente, hasta el momento que hemos contado esta historia, se quedó ahí en stand-by, como algo inconcluso. Pero hoy en día también, muchos de nosotros hemos pensado que es casi el apocalipsis de toda la raza humana, por las muertes, por la pandemia, por la economía que está colapsando, tantas cosas, hemos pensado que es el fin. ¿Cómo es posible que el fin sea el inicio? Parece algo contradictorio, ¿verdad? Vamos a conocer a unos hombres que también pensaron que era el fin de todo. Estos hombres habían tenido mucha esperanza porque su líder les había inspirado hacia un mundo mejor. Pero cuando falleció su líder, se quedaron devastados, sin esperanza. Pensaron que era el fin. Estos hombres son los discípulos de Jesús
Y vamos a ver su historia en Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, en la Reina Valera del 95. Juan 21, versículos del 1 al 14, en la Reina Valera del 95. Quisiera que me acompañen. Dice la palabra del Señor. Juan 21, desde el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Esos son los discípulos. El escenario, imagínense la playa, unos pescadores. ¿Cómo estarían antes de la idea que se le ocurrió a Pedro? Con las manos en la pena, como decimos, algunos tal vez rascándose la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Se murió Jesús. Creo que es el fin de todo. Seguramente estaban pensando. Ya no hay esperanza. Si Jesús, que hizo tantos milagros, que dio de comer a tantas personas, murió a manos del Imperio Romano y de los líderes religiosos. ¿Cuánto poder han tenido ellos? No les pudo vencer. ¿Qué hacemos? Pedro dice: vamos a pescar, lo que siempre hemos hecho. Volvemos a nuestras actitudes y a nuestras actividades rutinarias, cotidianas. A ver, ¿qué pasa? Tenemos que comer, de algo tenemos que vivir. Es la actitud que muchas veces hemos tenido nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. Hagamos algo, aunque no tiene mucho propósito, mucho sentido, pero hay que vivir, hay que sobrevivir. Pero qué decepción. Pasan toda la noche pescando. Imagínense lo que será pasar toda la noche pescando y no pescar nada. Como que nosotros estuviéramos trabajando toda la noche, afanados, haciendo algo, y a la final no nos pagan nada cuando amanece. Imagínense la decepción. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí podemos ver que lo primero que vemos es cómo se presenta Jesús en ese momento. Jesús se presenta como uno de los chicos, de los muchachos que en esa época ayudaban a los pescadores a ver el banco de peces. Los muchachos tenían una visión diferente a los pescadores. Los pescadores estaban en la barca, claro, no podían ver lo que un muchacho en la orilla podía ver. Entonces habían ayudantes de los pescadores, eran chicos, muchachos, que se paraban y estaban mirando dónde había el banco de peces, una sombra de peces. Entonces les decían: tiren la red allá. Y los pescadores hacían caso, porque ellos tenían una visión de dónde estaban los peces. Así se presenta Jesús, de manera sencilla, de manera humilde. Ojo, que es el Cristo resucitado. Toda potestad le ha sido dada a Él. En los cielos y en la tierra venció la muerte. Es Dios. Sin embargo, se presenta como un chico, un ayudante, que les dice dónde deben tirar la red. Y ellos, aunque no les reconocen, hacen caso porque era la costumbre en ese entonces. En esa época, las palabras de Jesús, como esta que Jesús dice: tiren la red allá, y el Evangelio, y las historias que Jesús había contado, se atesoraban en la memoria
de los discípulos. Cuando se reunían en esa época, como no había, como ahora tenemos las flash memory, los teléfonos celulares, el internet, tantos aparatos que nos ayudan a recordar las cosas y ya no tenemos que recordar de memoria casi nada. Estamos perdiendo un poco esa capacidad de memorizar que antes tenía la gente. Pero como era un tesoro las palabras de Jesús, las historias de Jesús, Jesús les hacía repetir constantemente las parábolas que él contaba, además que son cautivadoras, son unas historias extraordinarias que se quedan en la memoria fácilmente, pero Jesús se aseguraba de que los discípulos habrían entendido bien lo que estaba diciendo al pie de la letra, porque de esa memorización dependía el futuro de la iglesia. No es como ahora que tenemos donde anotar, donde escribir. En ese tiempo los papiros eran difíciles de conseguir, eran muy costosos. Entonces no cualquiera tenía un papiro, no cualquiera sabía leer y escribir. Dicho sea de paso, los discípulos no todos sabían leer y escribir muy bien. Ellos fueron aprendiendo poco a poco, algunos eran analfabetos, porque eran de extracción muy humilde. Entonces eran otras épocas, hace 2000 años, imagínense. Pero vemos cómo gracias a esa memorización tenemos ahora las palabras de Jesús. Después ya se fueron escribiendo los evangelios, el Nuevo Testamento, y gracias a esa prolijidad, a esa meticulosidad de escribir palabra por palabra lo que Jesús dijo, ser fieles a lo que Jesús dijo, la enseñanza de los apóstoles, que en la iglesia del primer siglo atesoraban y repetían, los testimonios oculares del apóstol Juan, del apóstol Pedro, que ya estaban muy ancianitos, muy viejitos, pero eran atesorados. Marcos escribió su evangelio basado en el testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, ya muy viejito, pero le escuchaba las historias de Jesús y escribía para ser fiel, para no apartarse de las palabras de Jesús. Por eso es muy importante la palabra de Jesús, que nosotros estudiemos su palabra. Hoy en día podemos ver que hay muchas palabras, que hay muchos mensajes en el internet, pero ¿cuántos de esos mensajes se basan fielmente en la palabra de Jesús? Muchos son mensajes motivacionales, tal vez usan un versículo y lo sacan de contexto, lastimosamente. Es muy importante el contexto en el que fue escrito. ¿Qué es lo que quiso decir el texto en esa época? ¿Qué es lo que quiso decir Juan cuando está escribiendo esto hace 2000 años? Es muy importante el contexto. Es como que si yo estoy contando un testimonio sobre mi vida y yo, supongamos que en el pasado me drogaba, ¿no? Y entonces yo digo, y contando mi testimonio, digo, mire hermano, le estoy contando que yo hace unos 15 años, cuando yo no era cristiano, no era pastor tampoco, me inyectaba y me drogaba. Y ahí justo pasa un hermano de la iglesia. Justo en ese preciso momento que estoy diciendo, yo me drogaba, me inyectaba la droga. Escucha eso y pasa y sigue de largo. Entonces va donde otro hermano y le dice, ni sabe hermano, el pastor Vega se ha sabido drogar. ¿Qué le parece? Y pastor, sí la ha visto que tiene pelo largo, que es barbón. Yo sí decía, ese pastor es medio hippie, medio raro. Algo malo tenía. Imagínese si todavía es pastor. ¿Se da cuenta cómo se tergiversó todo? Porque esta persona sacó de contexto lo que yo estaba hablando sobre mi testimonio, que eso fue en el pasado, y lo tergiversó todo, y así comienzan los chismes. Imagínense hace 2000 años cómo sería la vida, las costumbres. No tenían los adelantos tecnológicos que nosotros tenemos ahora. ¿Cómo comía la gente hace 2000 años? ¿Cómo se transportaba? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo eran las casas? Todo eso hay que estudiar en el texto para saber qué quiso decir en esa época. Así somos fieles al texto y después predicar, hacer un puente con nuestro mundo actual. Por eso no es fácil, pero hay que estudiar la palabra del Señor y el Espíritu Santo sin duda nos da la fortaleza y la disciplina para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Por eso el primer punto de este mensaje es la palabra de Jesús. Atesorar la palabra de Jesús. Después, sigamos leyendo en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, donde nos quedamos. Vamos a leer en el versículo 7.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Cuando usted ha leído este pasaje, usted se ha preguntado, ¿por qué dice 153? ¿Por qué este número 153? Dice que en esa época, el estudio limitado que tenían, por supuesto, pero ya había un estudio de zoología de cuántas peces, qué variedad de peces había en el mar en esa época, ¿no? Ya habían tratado de clasificar, ¿no? En ese tiempo las personas que trataban de investigar, los investigadores de esa época, hace 2000 años, y habían encontrado que hay 153 diferentes tipos de peces. Imagínense. Ahora sabemos que hay muchísimos más, ¿no es cierto?, con la tecnología y los avances. Pero en esa época es el mismo número de toda la variedad de peces que había en el mar. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir entonces Juan cuando dice 153? Significa que nosotros como iglesia no solo que tenemos que atesorar la palabra de Jesús, sino que nosotros tenemos que aceptar a todas las personas que vienen a la iglesia. Tenemos que aceptarnos entre nosotros mismos como hermanos, pero aceptar, incluir a todo tipo de personas que vienen a la iglesia, porque dice Jesús que nos dará pescadores de hombres y les dijo a los discípulos que serán pescadores de hombres. La red significa esa extensión, ese alcance del evangelio para todas las naciones, para todos los pueblos. Extendemos la red de la iglesia para que vengan todo tipo de personas. ¿Será que la chica Lolita de nuestra historia, que contamos al inicio, deberá ser aceptada tal como estaba vestida en nuestras iglesias? Aceptada como hermana, y si quiere aceptar a Jesús, entregar su vida a Jesús, arrepentirse de sus pecados, ¿será que debemos aceptarla, acogerla o no? El reino de Dios es un reino diverso. Dios no hace acepción de personas. Jesús, ¿con quiénes comía? ¿Cómo le conocían a Jesús? Como comedor y bebedor, amigo de pecadores, porque era costumbre de Jesús y parece que lo disfrutaba mucho, sentarse a comer con prostitutas, con ladrones, con publicanos, con gente que era marginada en esa época. Las mujeres eran marginadas en esa época. Los niños era como que no existían. Jesús abrazó a los niños, dignificó a las mujeres. ¿Quiénes fueron las que dieron testimonio de la resurrección de Cristo? No fueron los discípulos, no fue Pedro, no fue Juan. Fueron las mujeres que estaban fieles a su maestro, arriesgando sus propias vidas. Porque en ese tiempo había persecución. Y se hicieron eso con Jesús, con esa muerte tan cruenta. ¿Qué no iban a hacer de ellas las mujeres? Sin embargo, ellas estaban fieles siguiendo a Jesús hasta la tumba. Y por eso ellos dan testimonio del Cristo resucitado. Son las mujeres, son los marginados, son los pecadores. Nosotros, en nuestra época, hemos cambiado las cosas lastimosamente. Hoy en día se sienten bien en las iglesias, tal vez, la gente que se viste como nosotros, que se viste con una camisa, que se viste con una corbata, que se viste formalmente. En nuestras iglesias, para vergüenza nuestra debemos decir, hemos privilegiado a la gente con un alto estatus social,
con una alta preparación académica, gente que viene en unos carros grandes, políticos, catedráticos, gente muy famosa. Y entonces en las iglesias, cuando viene esta gente famosa, dice, ni saben, vino una persona famosa, un político famoso a la iglesia. Y les damos las primeras filas de las sillas. Venga, siéntese, les servimos. No fue así Jesucristo hace 2000 años. No es lo que tenía en mente Jesús. Todo lo contrario. Jesús aceptó a las personas más pobres y marginadas. Y denunció el pecado de los fariseos, de los religiosos aristócratas, que era como una mafia, que eran la élite religiosa de esa época. Jesús fue muy duro con ellos, con los fariseos. Tenemos que volver a la esencia del Evangelio, aceptar a todo tipo de personas. Terminemos de leer nuestro pasaje, al final los últimos versículos, desde el versículo 9, Juan 21:9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El tercer punto de este mensaje es el servicio de Jesús. Jesús es humilde. Jesús se presenta primero como un muchacho que está diciendo dónde están los peces, un ayudante de los pescadores, ni siquiera es pescador. Segundo, como un empleado, como un cocinero. Imagínense en esa época limpiar el pescado. ¿Ha limpiado el pescado? ¿Ha limpiado alguna vez un pescado? No lo sé, pero limpiar un pescado es una tarea sumamente desagradable, para mí por lo menos. Lo fue cuando alguna vez lo hice. Sumamente desagradable. Jesús, ¿cómo limpiaría el pescado? No creo que haya usado sus poderes sobrenaturales para limpiar el pescado, para que ya mágicamente esté todo listo. No creo. Jesús lo hizo de manera manual, como siempre lo hacía, como un ser humano, como un pescador, como un amigo de pescadores, como un carpintero, un obrero, como tal vez muchas veces lo hizo para los discípulos antes de morir. Pero ahora, siendo el Cristo resucitado, siendo que tiene todo el poder, siendo que venció la muerte, no viene desde las nubes con todo ese despliegue de poder, de relámpagos, sino que viene como un cocinero. Desde mucho tiempo atrás, en la historia, las élites han querido acaparar el poder, el dinero, sometiendo a los más pobres. Podemos pensar en la colonia, ahora que se ha estado hablando algo de la colonización por parte de los españoles, cómo ellos trajeron la colonización, digamos, entre comillas, desde España, a través de una brutal represión, a través de la esclavitud, de miles, cientos de miles de indígenas. Pero no solo los españoles. A lo largo de la historia hay un grupo pequeño que es la élite, que son los que gobiernan, los que acaparan todos los recursos, los que casi no quieren trabajar, los que quieren hacer el menor esfuerzo, y entonces esclavizan a un grupo que es una gran mayoría en todos los países, en toda la historia de la humanidad. Es la tragedia de nuestro mundo, es la tragedia de nuestra civilización, que a pesar de que tenemos tanto conocimiento, tanta tecnología, pero no podemos repartir la riqueza de manera equitativa. Sigue habiendo mucha desigualdad. Y en medio de la pandemia, pensaríamos nosotros, por fin, el ser humano aprendió, por fin aprendimos algo.
pero no hemos aprendido nada. Siguen habiendo grandes monopolios que a través de la pandemia y de ciertos negocios que han prosperado mucho, como la tecnología y otros más, de manera virtual, están acaparando gran cantidad de dinero y de poder. Y hay más pobreza todavía. Hay más desigualdad todavía. Pero Jesús no es así. Jesús va en contra del sistema de la élite. Y Él viene como un siervo humilde a lavar los pies de los discípulos. Este es el reino de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que imitar estas tres cosas: ser fieles a la palabra de Jesús, la aceptación a todas las personas y el servicio. La semana que viene queremos reiniciar 2 servicios pequeños de oración en la iglesia de Carapungo. La semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar 2 servicios que van a ser de corta duración, y los detalles ya lo van a ver ustedes en un anuncio que viene después de este mensaje. Pero, ¿de qué nos sirve iniciar nuevamente la iglesia si no somos fieles a la palabra del Señor? Si no aceptamos a todas las personas sin discriminarles, y si no servimos como Jesús sirvió. ¿Para qué vamos a abrir nuevamente la iglesia si no vamos a practicar estas 3 cosas? No tiene sentido. Quiero decir que también de manera virtual vamos a tener programación para las personas que, por su situación de salud, por su edad, es mejor y es aconsejable que no asistan a la iglesia, y también por acoger las leyes que el gobierno ha dictaminado. Pero no importa, sea en el templo físico, sea en lo virtual, podemos seguir conectados, podemos seguir fieles a la palabra del Señor, podemos aceptarnos unos a otros. Se siente incluso a través de la pantalla del Zoom, si nos aceptamos unos a otros, si nos amamos unos a otros. A través de la tecnología podemos aceptarnos, llamarnos por teléfono, apoyarnos. Podemos servirnos unos a otros aún. Si alguien dice, yo no puedo asistir a la iglesia, me da pena, ya voy a dejar de ser de la iglesia. No depende de asistir a un templo físico. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Lo importante es el corazón, de servirnos, de ayudarnos, de ir a dejar, aunque sea unos pocos víveres, a alguna persona que necesita. El corazón es el que tiene que cambiar. No importa la modalidad, sea presencial, sea virtual, el corazón tiene que cambiar. El Señor tiene que cambiar nuestro corazón. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón. Y quiero terminar esta predicación con el cierre de la historia de Lolita, que conté al comienzo. Lolita felizmente no se dio por vencida. Y fue a otra iglesia, una iglesia que le aceptó. Que no importa cómo estaba vestida de negro como metalera, le dio la primera silla y le dijo, venga, bienvenida. Vamos a conocer juntos a Jesús. Fue una iglesia donde escuchó la palabra de Jesús, fiel, no sacada de contexto, no usada como un pretexto para decir cualquier cosa, sino ella recibió pan de vida, palabra de Dios bien estudiada, bien predicada, bien llena del Espíritu Santo también, porque no tiene que ser un divorcio entre la palabra y el Espíritu. La palabra de Dios tiene que estar llena del Espíritu Santo también. Y también Lolita al final sintió el servicio porque le dieron una fundita de víveres, porque ella estaba con necesidad económica. Y aunque era la primera vez que iba a una iglesia, le dieron una fundita de víveres con amor. Se sintió aceptada y conoció a Jesús. Para ella se hizo real el título de este mensaje que le habíamos titulado El fin es el inicio. Para ella, esto que nosotros estamos viviendo, que para muchos es el fin por la pandemia, fue el inicio de una nueva vida. Y para ti también puede ser, para todos nosotros puede ser el inicio de una nueva vida. Si nosotros así lo queremos,
podemos iniciar de nuevo, pero no como antes, sino mucho mejor, llenos de la palabra del Señor y llenos del Espíritu Santo. Juan 21, versículos 5 y 6. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Que Dios les bendiga. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres
Hermanos de Carapungo, sean todos bienvenidos a nuestras reuniones presenciales. Desde el domingo 18 de octubre nos estaremos reuniendo en nuestra casa, pero con todas las medidas de seguridad. Juntémonos para dar gloria a nuestro Dios en 2 servicios dominicales, uno a las 9:30 y el otro a las 11:10 de la mañana. Pero debemos hacerlo en orden y cumpliendo los requisitos dados por el COE Nacional. El aforo será del 30%, es decir, hasta 60 personas por culto que mantendrán la distancia, evitando todo contacto físico. Cuidamos a nuestros niños y adultos mayores, por esa razón ellos no podrán participar de estos servicios, sin embargo, lo podrán hacer de manera virtual. Se permitirá el acceso a las primeras personas que lleguen, siempre y cuando tengan su mascarilla y ningún síntoma de enfermedad respiratoria. Se tomará la temperatura en el control de acceso y se implementará un servicio de desinfección a la entrada. Nuestro auditorio va a ser desinfectado antes de cada servicio. Vengan puntuales y abrigados, pues mantendremos una ventilación adecuada en los servicios. Unámonos para adorar a nuestro Dios. Hagámoslo con responsabilidad y con mucha alegría. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Con esta experiencia iremos aprendiendo y ampliando la oportunidad de estar juntos otra vez. ¡Bienvenidos! Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este hermoso tiempo. Vamos a orar para aplicar lo que aprendimos en este día. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo y por toda tu palabra fresca que ha llegado a nuestros oídos, porque todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en este día pueda ser aplicado en nuestros corazones, Señor, y en nuestras vidas. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle like, activan la campanita, suscríbanse y compartan. Gracias. Gracias chicos, entonces los bendecimos, Dios les bendiga. Al final de este culto encontrará las cuentas. Gracias por sus ofrendas y diezmos. Quisiéramos terminar con la palabra del Señor que dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios les bendiga.